primera vez que realizamos un esfuerzo educativo de esta magnitud, así que les agradecemos muchísimo, principalmente pues a la gente que viene de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, que han hecho un doble esfuerzo por asistir a esta actividad. Ya nos acompañan en este momento las autoridades correspondientes. Nos acompaña la licenciada Neruda Velar Valladares, en su calidad de defensora de los derechos universitarios. También nos acompaña de la PDDH el licenciado Guillermo Rubio, que ya lo conocen, ¿verdad?, porque es el tutor del curso de Ciudadanía, Memoria y Cultura de Paz. También nos acompaña el licenciado Eduardo Acuña, que es el jefe del Departamento de Memoria Histórica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por supuesto, también nos acompaña el maestro Alfredo Ramírez, quien es historiador y director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y que también nos va a dar sus aportes como guía en este recorrido. Es así que vamos a dar inicio oficialmente a esta actividad. Les agradezco mucho esta disposición que han tenido para participar, ¿verdad? Es un primer esfuerzo que estamos realizando. Es nuestra prueba de fuego, pero vemos que nos ha resultado, ¿verdad? Tal vez no como esperábamos, pero que ustedes estén presentes acá es satisfactorio para nosotros, en tanto que el recorrido que ahorita vamos a iniciar es de suma importancia. A lo mejor para los que tenemos la dicha de poder llegar a un cementerio y visitar a nuestros seres queridos fallecidos, tal vez no tenga mayor relevancia esto, pero para todas aquellas personas que sus seres queridos desaparecieron durante el conflicto y que sus nombres solamente aparecen en este mural, ¿verdad?, es de suma importancia. Entonces ya los compañeros de la PDDH les van a dar más explicaciones, y acá el maestro, que ha tenido pues también la gentileza de sumarse junto a la Defensoría a este esfuerzo, pues le va a poder hablar más del contexto histórico. Estamos obligados a conocer nuestra historia, ¿verdad?, para que ya hechos como estos que representa este mural no se vuelvan a repetir. Pues yo les agradezco mucho de parte de la señora Procuradora maestra Raquel Caballero de Guevara. Es un honor contar con la participación de todos ustedes. Como dice la licenciada, es un esfuerzo doble que muchos han tenido que realizar para estar aquí en este día, pero esperamos de que sea una actividad provechosa, que cada uno de ustedes la utilice como reflexión de un pasado que nosotros como salvadoreños debemos de conocer, pero sobre todo que debemos de evitar que se repita, porque son nuestras acciones del día a día las que nos van a llevar a evitar que este pasado vuelva a nuestra historia. Aquí está como testimonio el nombre de más de 75,000 personas que desaparecieron durante el conflicto armado, que sabemos de que fueron no solamente víctimas asesinadas. Así que es un honor, les deseo una actividad provechosa y muchas gracias por haber venido. La Defensoría Universitaria, en coordinación con la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en fecha 26 de octubre del 2024, realizaron una actividad extracurricular denominada Visita a Sitios Memoriales y de Memoria Histórica, cuya actividad formó parte del curso de Ciudadanía, Memoria y Cultura de Paz, impartido por la referida escuela en coordinación con la Defensoría Universitaria, en el cual participaron estudiantes y personal administrativo no docente de la UES. La actividad comprendió un recorrido que inició en el Monumento de Víctimas Civiles del Conflicto Armado en El Salvador, ubicado en el Parque Cuscatlán. Posteriormente se visitó el Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, y finalmente se visitaron los sitios memoriales de la Universidad de El Salvador, entre ellos la Plaza de Artes, el monumento dedicado a las víctimas del 30 de julio de 1975 y la Plaza Salvador Allende de la Facultad de Medicina. En calidad de guías del recorrido contamos con el apoyo del maestro José Alfredo Ramírez Fuentes, historiador y director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Bueno, la memoria tiene una importancia esencial en la vida de toda sociedad y de todo individuo, ¿verdad? Es esa capacidad que tenemos de recordar momentos importantes. En el caso del recorrido que hemos hecho el día de hoy, tanto por el Parque Cuscatlán, Museo de la Palabra y la Imagen y la Universidad de El Salvador, la memoria es un componente esencial de la identidad como universitarios, de la identidad como salvadoreños.
Originalmente el concepto de memoria surgió en Europa para hablar de las víctimas del conflicto, en concreto de la Segunda Guerra Mundial, y de cómo recordamos esos momentos traumáticos. Acá en la Universidad de El Salvador lastimosamente hemos vivido muchos momentos traumáticos, pero afortunadamente hemos logrado salir adelante con los retos que se nos han planteado. Así que el recorrido tiene por objetivo eso, ¿verdad? De principalmente recordar lo que ha sucedido en el pasado, pero más importante aún, ubicarlo en el contexto de la doctrina de derechos humanos y mirar hacia adelante las posibilidades que tenemos de salir adelante. Y del licenciado Óscar Campos, historiador y docente de la referida facultad. Asimismo del licenciado Guillermo Rubio y licenciado Eduardo Acuña, ambos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Algo muy importante de este museo, como le dice el nombre, la palabra y la imagen. Entonces también a nivel museográfico se vuelve como pionero en utilizar la imagen, ya sea imagen fija o imagen en movimiento, ¿verdad? Si tenemos como audiovisuales para dar entonces esa aporte a la historia, ¿verdad? Que tradicionalmente lo vemos solo con documentos, ¿verdad? Papeles, que sí es muy importante, pero ha sido también algo como monopolio de los historiadores, ¿verdad? Es decir, tratar el documento, pero la imagen pues tiene ese impacto, ¿verdad? Digamos como poderoso, ¿verdad? Que como dicen, muchas veces habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces también el museo tiene esa característica de que todas sus exposiciones, ya sea esta, las anteriores y todo, están basadas en el trabajo de archivos, en la conservación, ¿verdad? La organización y la difusión de todo ese patrimonio documental, ¿verdad? Que el museo posee. Está al servicio no solamente de investigación, sino que para crear productos culturales, como lo es exposición, como lo es también material audiovisual y libros que por ahí están en algunos de los carteles, ¿verdad? De esta exposición que el museo pues ha generado, ¿verdad? Como parte de ese compromiso, ¿verdad? Ese con la memoria y con la verdad. Entonces, bueno, no le quito más su tiempo, quería entonces hacer como esta pequeña introducción acerca pues, del tema, ¿verdad? Que ustedes están abordando y la importancia también de estos espacios, ¿verdad? Que han sido creados por la ciudadanía, ¿verdad? Ante la negativa del Estado de asumir, ¿verdad? Su rol acerca de la memoria y la verdad en la historia de nuestro país. Quisiera decirles un poco la vivencia que yo tuve con este monumento, ¿verdad? Porque sí tuve una vivencia especial. Estuve aquí cuando pues acá no había ni una piedra todavía puesta, y se inició de parte de organizaciones de derechos humanos, de sectores de iglesia, la misma Procuraduría de Derechos Humanos, el esfuerzo de hacer un monumento a quienes, a las víctimas civiles del conflicto armado, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos de saber de este monumento. Los nombres que están acá no fueron combatientes de ninguno de los ejércitos, eran personas civiles, ¿verdad? A eso nos referimos, estudiantes, catequistas, campesinos, mujeres obreras, etcétera, que no tenían ningún papel combativo. Entonces, eso fue el primer esfuerzo de las organizaciones, hacer una depuración de cada uno de los nombres y de cada uno de los expedientes que habían llegado a diferentes organismos, ¿verdad? Las personas habían llegado a poner una denuncia de su desaparición, de si era un preso político o digamos sin serlo, y por lo tanto hubo una depuración de esos nombres. En ese sentido aquí vamos a encontrar principalmente los años más álgidos, que fueron más sangrientos de esos 12 años del conflicto armado. Si ustedes se van a dar cuenta cómo se recrudeció en los años 80, 81, 82, 83, van a encontrar la mayoría de nombres, ¿verdad? Y va a continuar todavía. Es más, me parece que todavía hay unas que se acercan antes de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Primero iniciaron 25.000 nombres, que fue como el símbolo, y luego se pusieron otros granitos. Este es un granito negro que llegó a colocar los nombres acá, y hay personas asesinadas y personas desaparecidas, ¿verdad? Acá encontramos también, aunque no está por edades, pero hay niñez desaparecida. Después, como vamos a ver
haciendo el recorrido hay un monumento nuevo que entiendo yo, si no me equivoco, el año pasado se inauguró para la niñez desaparecida, ¿verdad? Ya lo vamos a visitar también. Por lo tanto, este monumento, como dice ahí, es un monumento a la memoria y a la verdad. Porque a lo largo del tiempo, las diversas organizaciones recopilaron esta gran cantidad de personas cuyos datos pudieron ser corroborados, ¿verdad? Posteriormente a lo que pasó, porque recordémonos de que durante el conflicto armado, ayudar a estas personas a encontrar a sus familias era considerado un crimen, y eso le costó la vida a muchísimos defensores de derechos humanos, le costó la vida a Monseñor Romero, que para que esto se diera son muchas más personas que dieron su vida para conseguir esta información, porque estos nombres son dados por los mismos familiares, quienes a su vez eran perseguidos por el Estado para darles muerte. Entonces, la valentía de quienes dieron estos nombres es una manifestación más que la lucha de los derechos humanos tiene que ser integral, ¿verdad? Tiene que ser para todos y que todos la tenemos que tener. También este monumento surge también como parte de una medida de reparación que el Estado le tuvo que dar a diferentes cosas. Sumamente importante ver cómo inicia el mural, ¿verdad? O sea, lo importante acá, el tigre y el venado. No sé si alguna vez han escuchado ustedes del famoso baile del tigre y el venado, o danza más bien, perdón, más que baile, danza tradicional, ¿verdad? Una cosa sumamente curiosa de esta danza es que el que termina cortado es el tigre, no el venado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si la presa es el venado, ¿verdad? Claro, porque el baile representa, por supuesto, la destrucción de la cultura indígena. No es un tigre, sino que en realidad es un jaguar, ¿verdad? Y lo que está representando es cómo se empieza a repartir las piezas del jaguar o las piezas de la cultura indígena entre la nueva sociedad que se va formando con la conquista, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que representa pueblos indígenas, que representa una tradición sumamente antigua. No sabemos realmente en qué momento nace la danza, ¿verdad? Como tal. Hacia adelante, si empezamos a caminar en la historia de El Salvador, el siguiente momento que se vuelve muy importante para los pueblos indígenas es el 32, y justamente está representado acá. ¿Por qué el 32? Bueno, en 1932 hubo un levantamiento indígena en al menos 8 o 9 municipalidades del occidente salvadoreño. Eso es lo que nos dice la historia oficial. Realmente había mucho malestar porque la inestabilidad política era tremendamente alta, ¿verdad? Había un golpe de estado en diciembre del 31 y en enero del 32, en las elecciones de ese año, las comunidades indígenas se vieron directamente afectadas, principalmente en el occidente, porque sus candidatos a alcaldes no fueron elegidos. Entonces aquí tenemos el símbolo que sería el Izalco encendido, se le conocía como el faro, ¿verdad? Y a Feliciano Ama, ¿verdad? Lastimosamente esta escena fue muy reproducida en los periódicos de la época y después en los libros de historia también. Feliciano Ama fue asesinado probablemente a golpes y después colgaron su cuerpo, ¿verdad? Como símbolo de temor, digamos, como símbolo de lo que no debía de suceder, según en aquella época, ¿verdad? De acuerdo al ejército, de acuerdo al gobierno. Hacia adelante nos vamos a encontrar con el sufrimiento de la sociedad salvadoreña en manos de esa, digamos, algunos le llaman dictadura militar. Yo escapo de ese digamos, concepto tradicional y hablo del militarismo en términos generales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Cómo fue, cómo la gente iba siendo reprimida, cómo tienen que migrar detenidos, probablemente injustos, ¿verdad? Y vamos a ver también representado algo en este lado, un poco marchas, ¿verdad? El orgullo nacional. Y hacia adelante, ¿verdad? Vamos a encontrar también ya los primos mezclados. Vamos a empezar a encontrar estos símbolos que representan la cultura prehispánica, donde la naturaleza y el cuerpo humano empiezan a mezclarse, ritual por la sangre. Alguna gente dice, no, es que esto de repente es como muy fuerte, no deberían de representarse de esa forma. Realmente esta es una tradición en el arte, ¿verdad? Esa es la razón por la cual aparecen de repente estos motivos de esa forma. Y hacia adelante pues encontramos de nuevo la flor de isote, ¿verdad?
que es una planta, digamos así, que normalmente nace en condiciones muy adversas, por lo general en las laderas, ¿verdad? Ahí tenemos un isóter, por ejemplo, ¿verdad? Que nace en las laderas de la tierra, en cualquier espacio, y siempre florece. Este es el mensaje, ¿no? Siempre va a florecer. Entonces, eso es bien importante. De aquí en adelante ustedes van a ver el monumento con los nombres de las víctimas, no los vamos a poder leer lastimosamente el día de hoy, lo vamos a ver para otro día. Los monumentos en realidad han sido conceptualizados como lugares de memoria. ¿Dónde estamos ahorita? En un lugar de memoria. Así se llaman estos espacios, y el objetivo de estos espacios, de ponerlo en estas planchas, ¿verdad? Y ponerlo de esta forma, es colocar ese nombre en un fondo oscuro con letras blancas y hacia el cielo, ¿verdad? Subiendo. Entonces hay toda una razón por la cual estos monumentos se despliegan de esa forma, ¿verdad? Y se dejan para recordar a estas personas. Como acaban de mencionar, ¿verdad? La intención es dar un lugar donde la gente, para las personas, para los familiares que también son víctimas, ¿verdad? Que son víctimas que siguen con vida, darles un lugar donde recordar a sus familiares. Algo interesante del monumento, van a decir ustedes, mire, pero aquí hay una primera plancha de concreto, ¿verdad? Una primera plancha que es de los años 70. ¿Por qué? Si la guerra empezó en el 82. Bueno, los libros de historia y los textos de historia que hemos conocido hasta el día de hoy, efectivamente empiezan por acá, ¿verdad? En el 80, 81. Realmente hoy en día los historiadores pensamos de que el conflicto armado en El Salvador empezó en el 72 y que son 20 años de guerra y no 12. Estamos tratando de cambiar ese enfoque, de transformar esa visión tradicional. ¿Por qué? Porque realmente los años 70 no son un mero antecedente del conflicto armado, aunque obviamente hay una declaración y hay una ofensiva en el 80 y hay una marcha gigantesca que pasó justo por esta calle, ¿verdad? Con 200.000 personas marchando hacia el centro de San Salvador. Los años 70 son realmente espacios donde es realmente un periodo donde se explica la guerra, el conflicto, y donde ya se manifiesta ese conflicto también de manera efectiva. Las personas empezaron a desaparecer allá por 1970-71. Con este tipo de esfuerzos educativos se pretende concientizar e informar a la comunidad universitaria sobre historia de nuestro país, con el objetivo de garantizar la no repetición de aquellos hechos que marcaron graves violaciones a derechos humanos. Como Defensoría hemos considerado que es de suma importancia abordar la temática de la memoria histórica como un curso especializado con la Procuraduría de Derechos Humanos, para que nuestra comunidad universitaria se sensibilice. Nuestras nuevas generaciones no están conocedoras de nuestra memoria histórica, y esa es la importancia, ¿verdad? Que las nuevas generaciones tengan esa sensibilización respecto a los hechos que pasaron, y que seamos garantes de que estos no se vuelvan a repetir. Entonces, esa es la importancia. Consideramos que la temática era necesaria incluirla dentro de los procesos de formación que tenemos con la Procuraduría en cuanto a los cursos especializados. Esta alianza académica solidaria y fraterna que tenemos con la Defensoría de Derechos Universitarios nos ha dado un montón de satisfacciones, y la mayor satisfacción es poder servirles y atenderles. Gracias por tomarse este espacio, este tiempo. Gracias también a la Defensoría por facilitar tantas cosas. Gracias al licenciado Acuña, a la licenciada, al compañero y amigo Guillermo Rubio, que han hecho posible también esta actividad, pero no solo esta actividad, sino que este curso. Este curso, les cuento, nació de la realidad que se nos impone, es decir, teníamos que abordar el tema, queríamos abordar el tema de memoria histórica, queríamos abordar el tema de derechos humanos, y diseñamos de dos cursos diferentes un solo curso. Y esta es parte de los resultados. Ustedes son, si no me equivoco, el cuarto grupo con el que trabajamos. Y hemos querido también ampliar la temática, es decir, que la temática no solo se quede entre 1979 y 1990 y pico,
sino que también podamos dar un salto atrás. La historia es así y uno descubre cosas interesantes. 3 cosas interesantes que les quiero compartir. La primera es que seguimos cometiendo los mismos errores desde hace 3 siglos, ¿verdad? Como sociedad. La segunda es que los derechos de la mujer, del niño, de las estudiantes y los estudiantes, los derechos de las comunidades vulnerables, los derechos de los adultos mayores, es una conquista que tiene que irse realizando y cada generación tiene que poner de su parte. Y lo tercero es que aprendemos de la historia, porque cuando aprendemos de la historia somos capaces de juzgar de una mejor manera nuestras conductas y las conductas de los demás. Y quiero transmitirles una cuarta idea que a mí me gusta llevar siempre en todas partes. Sigamos convirtiendo la posibilidad de aprender en derechos humanos y en historia de El Salvador en mejorar nuestra vida y la vida de las comunidades a las que pertenecemos. Nuestra comunidad familiar, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro espacio de trabajo y de estudio. Gracias nuevamente a quienes han hecho posible esto. La Defensoría Universitaria, a través de la promoción y difusión de los derechos humanos y universitarios, contribuye a fomentar una cultura de armonía, de paz y de respeto en los entornos universitarios. Y en este momento pues creo que para todos ha sido un recorrido muy ilustrativo, ¿verdad? Aparte de eso pues estamos en un ambiente al aire libre con mucha vegetación, pues eso nos hace sentirnos plenos y poder estar en armonía con la naturaleza. Buenos días, mi nombre es Gabriela Trujillo, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Este día satisfactoriamente culminé lo que es mi curso de Derechos Humanos, Ciudadanía, Memoria y Cultura de Paz, que iniciamos en septiembre y culminamos en octubre. Visitamos lo que son 5 campos de memoria histórica, el cual uno de ellos es la Universidad de El Salvador, como también el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, en el cual abordamos lo que son un poco de la reseña histórica de El Salvador, los universitarios, y fue satisfactoriamente muy bien culminado, ya que aprendimos muchas cosas que como estudiantes desconocemos, pero que gracias a la universidad y gracias a la Escuela de Derechos Humanos, la visita hacia los campos fue muy satisfactoriamente concluida. Mi nombre es Cecibel Merino, soy estudiante activa de la Universidad de El Salvador de la carrera de Relaciones Internacionales y este es mi tercer curso impartido por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en conjunto con la Universidad Nacional. Me parece de suma importancia y de mucho aprendizaje el poder retomar estos cursos, sobre todo el último de Ciudadanía, Memoria Histórica y Cultura de Paz, muy interesante, muy ad hoc a mi carrera y sobre todo cómo a través de la historia podemos retomar ciertos hitos para no volverlos a repetir y de esa manera construir de forma eficiente y con muchos valores una nueva historia enmarcada en una cultura de paz.